Así que cualquier inconveniente que se presente, por favor me lo hacen saber. Ya, estimados maestros, entonces comenzamos. Si hablamos nosotros, estimados maestros, de la comprensión lectora, sabemos que recobra vital importancia en nuestro quehacer educativo, ya que comprender un texto significa pues poder entender lo que el autor ha querido transmitir. Y para ello debemos nosotros manejar ciertas estrategias que me permitan a mí como lector poder comprender a cabalidad el texto. Y el día de hoy vamos a tratar acerca de cómo está estructurado un texto. Si nosotros hablamos de la jerarquía textual, vamos a decir pues que esto se transmite a través del tema, los subtemas, la idea principal, las ideas secundarias y el título que tiene un determinado texto. Entonces, a nosotros que estamos pues en el constante quehacer de la lectura, nos interesa poder hallar un tema, ¿no? A veces terminamos de leer y nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? Ah, ese es el tema, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar ya con, veo que ya muchos colegas se están integrando, vamos a comenzar la explicación. Bien, maestros, vamos a también leer también sus mensajes, ya cualquier pregunta, cualquier interrogante lo puedan hacer a través del chat, ¿ya? Bien, estimados maestros. Vamos a compartir aquí nuestro marcador de pantalla. Me comunican, por favor, si se ve el marcador que yo voy a utilizar. ¿Ya? A ver, estoy marcando, estimados maestros, la parte del título que dice el tema. ¿Ya? Estoy marcando con un rectángulo. Les hago saber porque me comentaron la clase anterior que lo que estaba marcando no se notaba. Entonces ahora les estoy diciendo que estoy marcando y de no ser así me escriben, ¿ya? A ver, ¿qué es el tema? Dice aquí que el tema es el asunto del cual se habla en todo el texto de manera general. Esto es importante recalcar, que cuando nosotros hablamos del tema, vamos a hablar de algo que es general, ¿ya? Es el asunto que se va a tratar de manera general. De eso trata el tema. Maestros, a ver, la consulta, ¿se está viendo lo que estoy marcando en la pantalla? Estoy marcando el asunto, lo he encerrado en un cuadro de color verde, de manera general también. Lo que dice todo el texto lo he subrayado de rojo, Sí, ¿ya? Y maestro. sí se ve, Sí, se observa, correcto. sí, Sí, sí. maestro. Muy bien, muchas gracias, estimados maestros. Voy a estar marcando, ¿no? Acá la pizarra y si algo por allí no se ve, me comunican, por favor. Entonces, ese es el tema, es el asunto del cual se habla de manera general en todo el texto. ¿Y cómo se va a expresar esto? Esto dice aquí que se va a expresar a través de una frase nominal. Alguien me dirá, profesor, ¿qué quiere decir una frase nominal? Mira, acá tengo un ejemplo para demostrar. Por ejemplo, el tema, ¿no? Aislamiento social está acompañado de un artículo, el artículo el. Entonces, al decir el nombre que es aislamiento social más el artículo, se constituye en una frase nominal. Así puedo tener otras frases nominales como por ejemplo la capacitación docente, otra frase, el examen de nombramiento, ¿no? Las computadoras, la era cibernáutica, etcétera, ¿ya? Entonces, ello constituye un ejemplo de la frase nominal. ¿Qué más nosotros podemos añadir a esta conceptualización del tema? Algo importante, que el tema no tiene verbo. Esto es importante, ¿ah? El tema no tiene verbo. Eso hay que saberlo como concepto prioritario, que el tema no tiene verbo. Cuando usted vea, estimado maestro, en una alternativa que le puedan plantear como probable tema y usted ve que tiene un verbo conjugado, como por ejemplo los alumnos son inteligentes, ese son es un verbo conjugado del verbo es. Entonces, cuando usted ve un verbo, usted va a decir, eso no puede ser el tema.
porque el tema no debe tener verbo. ¿Qué más? El tema solo menciona de manera general. El tema no especifica, por lo tanto el tema ni afirma ni niega nada, nada. Solo se presenta de qué o de quién se habla, nada más. ¿Ya? Es como decir, en la institución educativa, el director o la directora nos manda una información con el auxiliar, ¿no? O la auxiliar nos dice, ¿sabe qué? En la hora de salida tenemos reunión, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Le decimos. Ah, capacitación en el mes de la semana de primera gestión, ya está. La capacitación de la semana de primera, de semana número 1 de gestión. Ok, ese es el tema. No me está entrando en detalles, ¿no? No me está diciendo específicamente de qué se va a tratar, no. Ese es el tema general, es el asunto del cual se va a hablar, ¿ya? Ese es el tema. ¿Cómo vamos a reconocer el tema? Haciendo la pregunta siguiente. Acá está. De esta manera nosotros vamos a reconocer el tema, preguntándonos de qué o de quién se está hablando en el texto, ¿ya? ¿De qué o de quién se está hablando en el texto? Entonces, vamos a resumir. ¿Qué es el tema? El tema viene a ser el asunto general, el asunto global del cual se va a hablar en todo el texto de manera así, ¿no? General. ¿Cómo se puede expresar? A través de una frase nominal, como por ejemplo el aislamiento social. Era una temática bastante recurrente en los tiempos de pandemia, ¿no? Y algo importante que usted tiene que reconocer que si es tema no debe poseer verbo, para nada, para nada. Quien tiene el verbo es la idea principal, le voy adelantando, ¿ya? El tema solo menciona, no especifica, no detalla, no afirma, no niega, nada. ¿Ya? Listo. ¿Cómo se hace el reconocimiento del tema? Haciendo la pregunta de qué o de quién se habla en el texto. Ahora, ¿qué ejemplos nosotros tenemos acá de tema? ¿Qué ejemplos? Podemos citar, podemos citar acá, ¿no? Podemos citar algunos ejemplos de tema, como vamos a ver aquí, el mimetismo. El mimetismo. Este es un tema. Otro tema, la minería informal. Aquí está. ¿De qué vamos a hablar? De la minería informal. Tiene su determinado artículo. Acá no tiene el artículo, pero es una frase nominal que está hablando de un gran escritor peruano como es José Carlos Mariátegui, ¿no? Otro tema podría ser el calentamiento global. ¿De qué estamos hablando? Del calentamiento global. ¿De qué trata el texto? Del coronavirus, ¿no? ¿De qué se habla en el texto de la mascarilla? ¿Se dan cuenta? Son modelos, son ejemplos de temas que nosotros vamos a encontrar en un determinado texto, ¿ya? Entonces, estimado maestro, maestra, sabemos que el tema es genérico. Un texto desarrolla un determinado tema, pero un texto no solamente pues se va a basar en el tema, este tema debe también tener partes constitutivas. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de la llama, ese es mi tema, la llama, entonces lo primero que yo tengo que hacer es definir qué es la llama. Ese sería un subtema. Entonces, el primer subtema sería la definición. Luego voy a hablar de cuál es el hábitat de la llama. Entonces, ese hábitat sería otro subtema. Luego voy a hablar, por ejemplo, ¿no? De las características de la llama. Ese sería otro subtema. Y ustedes ven que si yo constituyo varios subtemas, al final me va a dar un tema general, que todos me hablan del mismo tema de la llama, pero cada párrafo va a desarrollar ¿no? Distintos aspectos del tema. ¿Ya? Bien, estimados maestros, vamos a continuar entonces y vamos a pasar a ver acá la siguiente diapositiva. A ver, me comentan por favor si se ve la siguiente diapositiva. Dice el tema y los subtemas. Esta es la siguiente diapositiva que estamos hablando, ¿ya?
el Sí, sí, tema y los profesor. subtemas. Muy bien, muchas gracias, estimada maestra, ¿ya? Entonces, si hablamos del tema y el subtema, los subtemas, vamos ahora sí a ver cómo se está constituyendo este texto por párrafo. ¿Qué dice? Para reconocer el tema y los subtemas hay criterios. Hay criterios. Vamos a ver por acá cuáles son los criterios. Tema. Acá está. Vamos a marcar acá el tema. ¿Qué dice el tema? ¿Cuáles son los pasos para que nosotros podamos reconocer un tema en el texto? Primero dice acá, realiza una lectura rápida o exploratoria a todo el texto. Es un consejo, ¿ah? Usted lee el texto, comienza a leer, ¿no? Comienza a leer de manera rápida. Eso se llama un rastreo, ¿no? Una lectura rápida para ver de qué trata el texto. ¿Ya? También les comento, como ya en una oportunidad le había manifestado, que lo que nosotros estamos tratando aquí es la forma como leer el texto, ¿no? Aplicado en un contexto educativo, ¿ya? Pero para poder leer un texto que tiene como propósito poder aprobar, ¿no? Un examen de nombramiento o un examen de ascenso o de directivos, tienen otras estrategias que más adelante vamos a desarrollar. ¿Ya? Son distintas las estrategias. Enseñar a un estudiante que pueda leer o a un maestro cómo tener estrategias para leer un texto y comprenderlo es distinto a las estrategias que yo voy a utilizar para un examen de estos concursos que plantea el Minedo, ya sea para auxiliares, ¿no? Docentes, directivos, tienen diferentes estrategias, ¿ya? Ustedes saben que el currículo por sí solo es flexible, ¿no? Y es diversificable. Igual, en cuanto a las estrategias de comprensión lectora, es de acuerdo al público a quien te diriges, ¿no? Si ustedes, todos los que me están escuchando, son profesores que tienen como propósito presentarme a un examen planteado por el Minedu, mis estrategias tienen que variar, ¿no? Entonces, estamos desarrollando en estos momentos las estrategias de abordar un texto con nuestros estudiantes, ¿ya? Y de hecho, se de paso que nos sirve a nosotros como lectores, ¿ya? Entonces, el tema. Se realiza una lectura exploratoria, ya leí todo el texto. Una vez que he leído todo el texto, me planteo la pregunta, ¿de qué asunto trata el texto? Y si me dicen, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial me está hablando el texto, esta respuesta sintetizada en una frase es el tema. Así, ¿ya? Vamos a ver acá el chat. Muy bien, buenas tardes con todos, buenas tardes, estimados maestros. De esta manera, entonces, leo todo el texto, terminando de leer de manera rápida, una exploración así, ¿no? Ligera en todo el texto, me voy a plantear la pregunta de qué asunto trata el texto. La respuesta sería el tema. Es más, estimado maestro, usted va a encontrar que por todas las partes del texto le va a hablar del tema, ¿no? Porque de eso se trata el texto, ampliar a través de subtemas, pero que no dejen de hablar del tema, ¿ya? Ahora, ¿cómo reconocer el subtema? Si el tema dice que realizas una lectura rápida exploratoria de todo el texto, el subtema lo hallas realizando una lectura rápida y exploratoria, pero en cada párrafo. ¿Te das cuenta? El tema es el asunto general de todo el texto. El subtema es de cada párrafo, porque de párrafo a párrafo va variando el aspecto del tema, el subtema va variando. ¿Cómo reconocí el tema? Haciendo la pregunta de qué asunto trata el autor. Ahora, ¿cómo reconozco el subtema? Planteándome la pregunta de qué asunto trata el párrafo. ¿Se da cuenta? Y la respuesta resumida es el subtema. Así de sencillo, estimado maestro, estimada maestra, usted que está pues siguiéndonos por las redes sociales y también está pues aquí, ¿no? Observando la sesión del día de hoy, estamos desarrollando para aquellos que recién se conectan la estructura de un texto, tema fundamental para poder comprender un texto en su totalidad, ¿ya? También repito, estimados maestros, maestras, que
guiando a sus preguntas, lo pueden hacer por el chat, que siempre estamos pendientes de darle lectura. Ya, maestros, seguimos entonces con nuestra diapositiva. Ahí está. Ahora, ya te expliqué, ¿no? Eh, cómo se reconocía, cómo se reconocía el tema y cómo se reconocían los subtemas. Eso te expliqué en la teoría, pero ahora vamos a la parte práctica. A ver, ¿cómo se aplica esto en la parte práctica? Estimado maestro, maestra, vamos a ver entonces, ¿ok? Vamos a dar lectura a este texto. Ustedes saben que por cuestiones de exposición, ¿no? Las lecturas, los textos que yo le planteo son textos cortos a fin de mostrar un modelo de cómo realizar esta estrategia. Ya, maestros, pero habrá momentos en la que demos textos extensos, como lo plantea el Minedu, ya sea en los libros de comprensión lectora para la escuela o para los diferentes exámenes planteados por el Minedu. ¿Ok? Vamos a comenzar. Esto que está acá, esto que ustedes ven acá, esto es ya la explicación. Esto es la explicación, ¿ok? Ahí está explicado. Lo estoy encerrando ahí en un cuadro de color verde. Pero lo que vamos a encerrar acá en un cuadro de color rojo, esto es el texto. Este es el texto. Y esto es lo que nosotros vamos a entender. Vamos, comenzamos entonces. ¿Qué dice acá? El oso de anteojos se caracteriza por ser el carnívoro más grande de América del Sur y el mamífero terrestre más grande después del tapir. Yo aquí lo he colocado de colores para poder explicarlo, pero imagínate que no está de color. Yo vuelvo a releer. Mira, el oso de anteojos se caracteriza por ser el carnívoro más grande de América del Sur y el mamífero terrestre más grande después del tapir. A ver, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién se está hablando? Yo voy a responder y diría, se está hablando del oso de anteojos. De él se está hablando. ¿Qué me está señalando del oso de anteojos? Ah, me está dando a conocer su característica que dice que es el más grande. Ah, muy bien, el carnívoro más grande y el mamífero terrestre más grande después del tapir. Entonces, si yo estoy hablando del oso de anteojos, que es mi tema, este párrafo específicamente de qué subtema me está hablando. Yo diría, ah, profesor, aquí me está hablando de la característica de este oso de anteojo. Entonces, el párrafo uno, ¿no? Yo me pregunto, ¿de qué trata el párrafo? Ah, me está hablando de las características del oso de anteojo. Entonces, ¿cuál es el primer subtema? El primer subtema serían las características, ¿ok? Ahí está el primer subtema. Sigo leyendo. El oso de anteojos, ya, el oso de anteojos, dice aquí, cumple un papel importante dentro de la cadena trófica, como dispersor de semillas de plantas. También actúa como polinizador, es decir, transporta el polen en su abundante pelaje. Me sigo preguntando, ¿de quién estoy hablando? Ah, yo sigo hablando, en este caso, del oso de anteojos. Ese es el tema, mira. Te das cuenta que yo te dije que el tema se repite en todas las partes del texto. En el primer párrafo, ¿de quién me hablaba? Del oso de anteojos. En el segundo párrafo, ¿de quién me habla? Del oso de anteojos. La diferencia que en el primer párrafo me hablaba de un aspecto que era su característica, ¿ya? Y en este caso, en el segundo párrafo me habla de otro aspecto que es el papel primordial o fundamental que tiene este oso de anteojos. Y aquí me dice por qué. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería entonces el subtema? El subtema 2 sería la importancia que tiene el oso de anteojos. Ahí está. Ese sería el subtema 2. Sigo leyendo, estimado maestro, maestra, y luego dice acá, la principal amenaza que afronta el oso de anteojos es la pérdida de su hábitat. Los bosques de neblina en los que habita desaparecen rápidamente debido a la deforestación que se genera para desarrollar la agricultura,
y por la tala de bosques, ¿no? Y por la tala de bosques con fines madereros. En consecuencia, durante los últimos años, el hábitat de los osos de anteojos es de muy baja calidad y a su vez se halla más restringido. Estimados maestros, nosotros nos preguntamos acá, ¿de quién estoy hablando? Sigo hablando del oso de anteojos. Entonces, maestro, maestra, usted se pregunta, ¿el primer párrafo de quién me hablaba? El primer párrafo me hablaba del oso de los anteojos. ¿El segundo de quién? También del oso de anteojos. Y el tercer párrafo también me habla del oso de anteojos. Por lo tanto, yo concluyo que el tema que estoy desarrollando sería el oso de anteojos. Si el primer párrafo tenía como subtema a la característica, el segundo la importancia, el tercer párrafo me habla de las amenazas, porque aquí dice la principal amenaza, las amenazas, luego me sigue diciendo qué otras amenazas tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí me está hablando, ¿no? A la deforestación, ¿verdad? ¿No? También me está hablando de la tala de los bosques, ¿no? Entonces, todo ello son amenazas, pero sigue hablando del mismo tema. Entonces, con esta explicación, yo puedo concluir que todo el texto me está hablando de qué, del oso de anteojos. ¿Por qué? Porque yo he hecho la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? Y la respuesta sería que el tema es el oso de anteojos. De eso trata. Muy bien, estimados maestros. ¿Y cuáles son los subtemas? Ah, las características, la importancia y las amenazas. Entonces, ya usted ve, maestro, cómo el tema es uno, pero este tema está acompañado de qué? Está acompañado de subtemas. De eso se trata. ¿Ya? Ahí está, estimado maestro, ¿no? Estimada maestra, la forma como voy a aplicar esta estrategia en una lectura. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Pero como a veces nosotros necesitamos, ¿no? Retroalimentar y reforzar nuestros conocimientos, vamos a plantear otro ejercicio. Aquí tengo otro ejercicio, estimado maestro, maestra, que me habla acerca del tema y los subtemas, ¿ya? Reiteramos que esta parte que está acá es la explicación. Eso es lo que nosotros en estos momentos nos estamos planteando, ¿no? Como recurso pedagógico para poder entender esta lectura. Pero esta parte que está acá, la parte derecha, es el texto en sí. Es así como nosotros vamos a encontrar este texto, lógicamente sin lo que está de rojo, que eso lo hemos colocado para poder, ¿no? Explicar esta diapositiva. Vamos a ver. ¿Qué dice por acá? Acá dice, se ha comprobado que en los últimos 100 años la temperatura media del planeta ha aumentado entre 0,3 y 0,6 grados centígrados. Este hecho se denomina calentamiento global. Entonces, ¿a qué se denomina calentamiento global? Aquí dice, ¿no? Al alza de la temperatura que se ha dado entre el 0,3 y 0,6% de grados centígrados. A eso se denomina calentamiento global. La pregunta es, ¿de qué trata este párrafo? Este párrafo está tratando específicamente acerca de lo que es el calentamiento global. ¿Y por qué yo puedo decir ello? Porque aquí señala, miren, aquí dice, este hecho se denomina, o sea, todo lo anterior descrito está conceptualizando lo que es el calentamiento global. ¿Ya? Entonces, yo tranquilamente puedo decir efectivamente que aquí el subtema viene a ser el concepto. Ahí está. Ese es el concepto.
¿Y por qué afirmo que es el concepto? Porque dice se denomina, o sea, está dando a conocer cuál ha sido el concepto. ¿Y cuál es el tema que se va a desarrollar aquí? El tema es el calentamiento global. El calentamiento global. Ese es el tema. Continúo. Continuamos leyendo y luego dice aquí el calentamiento global, ¿ya? El calentamiento global, vamos a colocar acá, listo. El calentamiento global puede deberse a un incremento, ¿ya? A un incremento, dice aquí, del efecto invernadero. Entonces, incremento del efecto invernadero de la atmósfera. Determinados gases contaminantes hacen que ese efecto sea mayor de lo normal y las temperaturas suban demasiado. O sea, ¿de qué estamos hablando nosotros aquí? Estamos hablando del calentamiento global, pero estamos hablando de las causas. Y alguien mira, profesor, ¿y por qué usted señala que son las causas? Porque dice, puede deberse, puede deberse, o sea, ¿cuál ha sido la causa? ¿No? ¿Y a qué se debe? A un incremento del efecto invernadero, a los gases contaminantes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros aquí? Aquí estamos hablando nosotros de la causa, ¿ya? Continúo y ahora en el tercer párrafo dice así, el principal efecto del calentamiento global son las sequías prolongadas. Estamos hablando de su efecto. Estas sequías pueden alterar profundamente el clima de una región, ¿no? O sea, de la sequía, ¿qué puede originar? Un proceso de desertización, o sea, terrenos baldíos, terrenos estériles, ¿verdad? Si me pregunto, ¿de qué me está hablando aquí? ¿De qué me está hablando este tercer párrafo? Me sigue hablando acá del calentamiento global. Lo mismo sucede en el segundo párrafo que también me está hablando del calentamiento global. En conclusión, mi estimado maestro, ¿no? Observe acá. El párrafo uno, el párrafo 2 y el párrafo 3 me están hablando de un mismo tema. ¿Cuál es el tema? El calentamiento global. Párrafo uno, ¿cuál es su concepto? Párrafo 2, ¿cuál es la causa? Y párrafo 3, ¿cuáles son las consecuencias? Aquí tengo entonces el subtema. Ahí está, estimado maestro. Entonces, con estos dos ejercicios ya hemos podido ejemplificar cómo va a ser usted, estimado maestra, para poder encontrar el tema de un texto. ¿Está bien? Listo. Vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar con las diapositivas. Y ahora vamos a abordar un tema ya no con la estructura, sino como se plantea en algunas ocasiones en los textos que nosotros encontramos en los cuadernillos, ¿no? Que utilizamos, o de repente cuando alguien de manera libre está leyendo un determinado texto, ¿no? De un determinado, pues, campo del saber, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a dar lectura a esto que tenemos, ¿no? Aquí con nosotros, ¿ya? A ver, dice así, aquí tenemos el bicarbonato de sodio, ¿ya? Es lo que tenemos acá, el bicarbonato de sodio. Vamos a ver, ¿qué dice? Vamos a utilizar nuestras herramientas y dice así, el bicarbonato sódico, vamos a acá. Ahora sí. El bicarbonato sódico, también conocido particularmente con el nombre de bicarbonato de sodio o bicarbonato de soda. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del bicarbonato sódico o bicarbonato de sodio, como nosotros le llamamos.
Consiste en un compuesto sólido de apariencia y textura cristalina, de color blanco, el cual es soluble al agua. Soluble quiere decir que se puede disolver en el agua, con un sabor ligeramente alcalino. Básicamente es un polvo de color blanco que podemos encontrar en la naturaleza o que puede producirse industrialmente. Ahí está. ¿De qué está hablando el primer párrafo? ¿De qué me está mencionando? Veremos aquí que me está hablando del bicarbonato de sodio, cuál es la definición, cuál es su otro nombre, ¿no? Entonces me está hablando también de las características, de su apariencia, su textura, ¿ya? Me está hablando su característica soluble al agua, que básicamente es polvo blanco que podemos encontrar en la naturaleza o producirse industrialmente. Me está hablando de algunas características que tiene este bicarbonato de sodio. Continuamos y luego dice así, ¿no? ¿Qué continúa acá? A ver, ¿qué dice? Se trata de un producto en realidad sumamente barato y que casi podríamos considerar básico en muchas casas, con increíbles propiedades, ahí está, increíbles propiedades y beneficios para la salud y una grandísima diversidad de usos, ¿ya? Y es que no solo aporta cualidades para el tratamiento o alivio de determinadas dolencias, miren, tiene sus determinadas cualidades para un tratamiento, ¿no? O alivio, dice, de determinadas dolencias o problemas de salud, sino que puede ser utilizado para la limpieza del hogar o para la preparación de alimentos, ¿ok? Bien, termino de leer el texto y ya habíamos dicho en la parte teórica que la pregunta que nos debemos plantear es la siguiente. ¿Cuál es esta pregunta? Esta pregunta es ¿de qué trata el texto? ¿Ya? ¿De qué trata el texto? Vamos a ver entonces, acá la pregunta es ¿cuál es el tema del texto? Y para yo saber cuál es el tema del texto, yo tengo que preguntarme de qué asunto trata el texto. Bueno, el texto me está hablando del bicarbonato de sodio. Entonces, va a haber en algunas ocasiones que, bueno, se te va a complicar un momento porque mira, acá dice el bicarbonato de sodio. Acá dice el bicarbonato de sodio y bicarbonato de sodio. Recuerda que cuando hablamos del tema, el tema tiene que ser general. El tema no puede ser específico. El tema tiene que ser general, que es muy distinto que se desarrollen varios subtemas, sí, pero entonces yo podría decir, a ver, ¿cómo usted va a plantear, ¿no?, la estrategia de resolución para esta pregunta? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Ya, entonces, paso número uno, tú ves que todas las alternativas tienen el tema, ¿ok? Pero esa es una parte. El tema central es otro. Por ejemplo, aquí me está hablando del origen. Yo podría decir que todo el texto me está hablando del origen. Te lo dejo para que vayas pensando. Acá me habla de las propiedades. Acá me habla de cómo se obtiene el bicarbonato de sodio. Y aquí me está hablando de la producción del bicarbonato de sodio. Estimado maestro, de esta manera usted puede resolver una pregunta del tema. Entonces, es más fácil, simplemente das una lectura rápida y te das cuenta que aquí me dice qué otro nombre se le conoce. Luego acá me dice sus características, ¿ya? Que es blanco, soluble, alcalino y que podemos encontrar en la naturaleza. Ya está. Mira, observa acá. ¿Qué dice? La podemos encontrar en la naturaleza o producirse industrialmente. Pero si usted se da cuenta, estimado maestro, la obtención solamente me habla una partecita, no me habla todo. Entonces, lo que es la obtención ya no podría ser,
porque para que sea el tema tendría que hablar en todo el texto. Ahora, seguimos. ¿Qué más dice acá? Se trata de un producto barato que podríamos considerarlo básico en las casas por sus propiedades, por sus beneficios, su diversidad de usos, y que no solamente aporta cualidades para el tratamiento o alivio, a ver, ¿no? De dolencias, sino también para otros asuntos del hogar y preparación de alimentos. Entonces, voy a lo que decía acá, origen. ¿Podría yo decir que el tema es el origen? A ver, conocidos, otro nombre, soluble en agua, podemos encontrar, se trata de un producto barato, listo. ¿Podría hablarse del origen? No, tampoco. Entonces ya tengo dos alternativas eliminadas. Me quedo las propiedades y la producción, ¿ya? Pero la producción, que dice aquí, que podría ser también industrialmente, es una parte específica. Y el tema no puede ser específico, el tema es genérico. Entonces, esto que está acá, que me habla de la producción, tampoco sería el tema. Por lo tanto, mira, usted aplique esa estrategia y automáticamente, ¿qué le quedó como respuesta? Como respuesta le ha quedado que tenemos a la B, la letra B. Entonces, de esa manera, estimado maestro, nosotros encontramos el tema de un texto. Alguien me dirá, maestro, pero es distinto cuando es un texto más extenso. No, maestro. O sea, yo por poder usar una diapositiva, estoy tomando como referencia textos cortos, pero más adelante vamos a hacer textos amplios, como son los que se plantean, por ejemplo, en los exámenes del Minedu, pero que la estrategia es la misma. O sea, lo que haces en pequeño, lo haces en más grande. ¿Ya? A ver, siguiente pregunta. ¿Qué dice acá la siguiente pregunta? Dice, ¿cuál es un subtema? Ah, un subtema. Recuerda que es un aspecto del tema. Si el tema es el bicarbonato de sodio, vamos a ver. Vamos a ver por acá qué me dice. Un subtema puede ser los problemas causados por el bicarbonato de sodio. Usted se pregunta, ¿me está hablando de los problemas que causa, los problemas de salud que causa? Pero eso sería una idea incompatible, eso sería falso. ¿Sabes por qué es falso? Porque mira lo que dice acá, observa. Y sus beneficios para la salud. ¿De qué me habla? De beneficios. ¿Y de qué me está hablando acá? ¿Acá de qué me está hablando? De los problemas de salud. Entonces, esto es falso. Esto no sería un subtema. Ahora, vamos a hablar, los derivados del bicarbonato. A ver, ¿dónde me está hablando acá de los derivados? No me está hablando de los derivados, para nada. Entonces, esta palabrita, derivados, lo elimino, porque es incorrecto que pongo que no es. El uso industrial. A ver, ¿dónde está el uso industrial? Voy a ver. Si son dos párrafos, ahí tiene que estar. El uso industrial tampoco, ¿no? Pero, profesor, aquí dice limpieza del hogar, preparación. Mm, no es necesariamente, pues, el uso industrial, porque aquí también habla de los beneficios para la salud, es sumamente barato, etcétera. No podría ser. En cambio, mira lo que me dice acá. Los beneficios del bicarbonato de sodio. Aquí sí. ¿Cuáles son sus beneficios? Por ejemplo, vamos acá a marcar beneficios, que es sumamente barato. Sumamente barato, un beneficio, ¿no? ¿Ya? Que es ligeramente de sabor alcalino. Otro beneficio que lo podemos encontrar en naturaleza, que puede producirse industrialmente, que tiene diversidad de usos, que tiene muchas cualidades para evitar enfermedades, alivias también las enfermedades, que también lo utilizamos para la limpieza del hogar, para la preparación de los alimentos. Entonces, todo esto que estamos marcando aquí sí se constituye como un subtema, específicamente en el párrafo 2. Entonces, yo podría decir que esto sí sería un subtema. ¿Cuál sería aquí entonces? Sería, ¿no? Los beneficios del uso del bicarbonato de sodio.
Ahí está, estimados maestros. Vamos a leer su chat, que por aquí también hay algunos comentarios. Ajá, la D, la D, la D, la B, la B. Ya, algunos dicen la B, otros la D. Bueno, ya les hemos explicado, ¿verdad? Bien, estimados maestros, estamos entonces aquí trabajando el día de hoy la estructura del texto y ya estamos hablando acerca del tema, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros estamos desarrollando la parte de comprensión lectora porque es básica, ¿no? Es sumamente importante en la parte de comprensión lectora que corresponde a nuestra competencia. ¿Cuál es nuestra competencia? Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Estas son nuestra competencia, ¿no? Toda esta comprensión lectora está dentro de esa competencia. Y ustedes saben que esta competencia también pues tiene sus capacidades, tiene tres capacidades. ¿No? Él obtiene información escrita del texto que corresponde al nivel literal, él interpreta, interfiere que corresponde al nivel inferencial, ¿no? Y él reflexiona y evalúa sobre la forma, sobre el contenido y la forma del texto, que corresponde a la lectura crítica, no al nivel crítico. Entonces, allí tenemos nuestras tres capacidades de la competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y también tenemos a qué nivel de lectura corresponde, que nosotros ya hemos trabajado ese tema. En alguna oportunidad me voy a tomar, ¿no?, esa libertad de poder emplear los niveles de lectura en un texto planteado por el Minedu para los exámenes de concurso, para que veamos cómo allí se aplican esas estrategias. Ya, estimados maestros, bien, también comentarles que un tema muy importante que vamos a tratar, Dios mediante, en una próxima oportunidad, ya que he estado revisando, según los recursos pedagógicos que podemos usar en el aula, serían los organizadores visuales, llamados también organizadores gráficos, porque estos organizadores nos permiten sintetizar, resumir el contenido de un texto, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, a ver, todo el contenido del texto me lo resumen en un organizador visual. Podría ser según las características, podría ser un mapa conceptual, podría ser de repente un cuadro de doble entrada, un cuadro comparativo, ¿no? La espina de Chicagua, podría ser de repente también un diagrama de flujos, depende de lo que me diga el texto, ¿ya? Entonces, estos recursos pedagógicos, como son los organizadores visuales, me permiten sintetizar y comprender mejor una información, ¿ya? De un texto continuo, porque lo que le estoy presentando es un texto continuo. Si nosotros hablamos, estimados maestros, de los formatos textuales, podríamos decir que tengo texto continuo, que es aquel que se presenta en párrafos como el que estamos desarrollando, un texto discontinuo que se plantea a través de afiches, gráficos, ¿no? A través de esquemas, etcétera. Y tengo el texto mixto, que es la mezcla de ambos, de contenido, ¿no? Algo escrito y una imagen, que ahora se está utilizando bastante, pues, el texto, la infografía, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es un texto en formato mixto. ¿Cuáles son los tipos de formatos en la lectura? ¿No? El formato continuo, el discontinuo y el mixto. Es lo que más se está usando. Ya como los niveles de lenguaje en un texto, los niveles, perdón, son los niveles literal, inferencial y el nivel crítico. ¿Ok? Bien, estimado maestro, maestra, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, vamos a leer. Vamos a aplicar ya aquí un poquito de más práctica tenemos y lo hacemos un poquito más rápido. ¿Qué dice? La división de la semana en 7 días es puramente arbitraria, o sea, es injusta. ¿Tienes origen? Ah, me va a hablar del origen. ¿Tienes origen dónde? En la afición de los antiguos sumerios por la astrología. Ya está. El estudio de los astros, ¿no? Ya. Los magos, personajes muy considerados, se pasaban las noches observando ¿qué? El firmamento, en busca de señales que predijeran hechos futuros. Y las señales eran proporcionadas por los 7 planetas, entonces conocidos a su paso
por las constelaciones. Entre ellos se incluían el Sol y la Luna, pues llamaban planeta a todo objeto celeste con forma de disco que avanzara no noche a noche respecto a las estrellas fijas. La enorme trascendencia sobre sus vidas que atribuían a estos astros vagabundos los llevó a bautizarlos con los nombres de sus dioses y dividir el año solar, lo han dividido en bloque de 7 días, consagrando un día a cada planeta. La costumbre prevaleció a través de los tiempos y actualmente llamamos a los días de la semana con los nombres romanos de aquellos 7 planetas. Así le llamamos los días de la semana. Por ejemplo, por ejemplo, dice acá, lunes. ¿Por qué nosotros llamamos a este día lunes? ¿Por qué? Porque es en relación al astro llamado luna. ¿Por qué llamamos al día de ayer? ¿Por qué le llamamos Marte? En honor al dios de la guerra, Marte. ¿Por qué llamamos miércoles? En honor a Mercurio, el planeta Mercurio. ¿Por qué llamamos nosotros jueves? En honor al planeta Júpiter. Ahora, ¿por qué le llamamos viernes? En honor a Venus, la diosa Venus. ¿Por qué le llamamos nosotros sábado? En honor al planeta Saturno. Y por lo tanto el domingo no debido al sol. Ahí está. Como ustedes podrán ver, estimados maestros, tenemos nosotros, ¿no? La lectura que una vez que hemos acabado de leer nos hacemos la pregunta, ¿de qué asunto trata el texto? Y yo estoy viendo acá que me dice que me va a hablar acerca de la división de la semana en 7 días. Y luego me describe, y acá está por qué los días de la semana se llaman así. La pregunta es, ¿cuál es el tema del texto? Ahora sí quiero ver su participación. La E, me dicen maestros, la E, la E. A ver, acá los maestros estamos viendo por acá por el chat, ¿no? Me dicen la E. Vamos a ver. ¿Cómo yo planteo mi estrategia? Primero, ¿de qué estamos hablando nosotros? De los días de la semana. ¿Sí o no? Mire, maestro, ¿ah? Imagínense que fuera su examen ya de nombramiento, su examen de ascenso, de directivos, o un examen un texto que está leyendo usted en su curso diplomado, etcétera. Lo primero que usted tiene que saber es de qué trata el texto. Trata de los días de la semana. La pregunta es así. En la alternativa A, ¿me habla de los días de la semana? No, me habla de los calendarios antiguos, por lo tanto no es día de semana, por lo tanto esto se va. No es. En la B, ¿me está hablando de los días de semana? No, me habla de las constelaciones y la luna. No es de lo que estoy hablando. Me está hablando en la C de los calendarios romanos. Yo estoy hablando de los calendarios romanos, tampoco. Se va, no es. En la D me dice la duración de la semana, sí, pero yo estoy hablando más que todo los días. Entonces no sería acá. Sin embargo, acá sí está, mira, acá está. ¿De qué me está hablando? De los días de la semana que son 7. ¿Es lo mismo o no de lo que está acá, mire, mi estimado maestro? Los días de la semana, ¿no? Que son 7 días, y me está hablando por qué hoy en día nosotros le llamamos así lunes, martes, miércoles. ¿Por qué? Porque tuvo su origen en algo. Entonces, ¿de qué estamos hablando en sí? Estamos hablando del origen. Por lo tanto, la respuesta, en este caso, la respuesta sería la letra E. Ahí está, estimado maestro. ¿Ya? Así, miren, así estamos explicando por qué nosotros encontramos la respuesta. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en una práctica de lectura, encontrar la estrategia adecuada para ver cuál es el tema. ¿Ya? Continuamos. Ustedes pueden ir tomando capturas de repente, ¿no? Porque vamos a ir borrando, ¿ya? A todos aquellos maestros que están inscritos en el grupo, con el profesor encargado, ¿no? El administrador del grupo, a él yo les hago llegar pues las imágenes.
y él se la transmite a través de su grupo de WhatsApp que ustedes tienen. Ya, estimados maestros. Bien, continuamos entonces. Vamos a otro texto. ¿Qué dice así? A ver, leemos ya un poquito más rápido porque ya estamos teniendo más práctica y dice así. ¿Cuántas horas duermes al día? Las horas de sueño que necesita nuestro cuerpo no son las mismas que ahora que cuando teníamos 15 a 17 años. O sea, da a entender, puedo inferir, puedo deducir que ahora de adultos tenemos una cantidad de sueño requerido distinto a cuando éramos jóvenes, adolescentes, de 15 a 17 años. Luego, ¿qué dice? Todos necesitamos dormir lo suficiente para que nuestra mente y nuestro organismo se mantengan sanos. O sea, es importante dormir para nuestra salud. Pero ¿cuánto es suficiente? Aquí está la pregunta. O sea, dice necesitamos dormir suficiente, ya, pero ¿cuánto es suficiente? ¿No? Bien. Por regla general, aquí está. Los adultos necesitan dormir entre 7 y 8 horas de sueño, de buena calidad. Ojo, de buena calidad, ¿ah? No solo dormir, para poder levantarse con energía el día siguiente. Lo que definimos como un sueño reparador. Pero cuando hablamos de dormir lo suficiente, no nos referimos solo al cómputo total de horas. También es importante acostarse siempre a la misma hora. Miren, detalle importante, no es solamente dormir los 7, 8 horas, sino que a la misma hora. Y cuando nos despertemos, no sigamos cansados. Cuando somos jóvenes, sobre todo nos privamos más del sueño, ya que no queremos perdernos nada y por eso queremos seguir despiertos. Como consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? Trasnochamos más y dormimos menos. Según los expertos de la National Foundation, los adolescentes deberían dormir, aquí está, entre 8 o 10 horas diarias, un adolescente. Sin embargo, la mayoría lo incumple la mayoría. Y piensan que dormir es algo secundario, es lo que piensan. Lo que no saben es que el descansar menos de lo necesario puede repercutir de manera negativa en su salud y nuestros expertos lo pueden corroborar, ¿ya? Muy bien. La pregunta es, acá me están diciendo la C, ¿ya? Aquí estoy leyendo sus respuestas y me dicen la C. A ver, vamos a ver. ¿De qué me está hablando todo el texto? Me está hablando de la importante que es dormir y dormir bien. Y luego me dice que para los adolescentes hay un determinado tiempo y para los adultos mayores hay otro tiempo. Pero en sí me dice pues que debemos dormir bien. Ya está. A ver, podría ser el tema lo que dice acá, las repercusiones, a ver, las repercusiones del mal sueño. Bueno, me habla que el dormir menos, ¿no? Puede repercutir de manera negativa en la salud. Aquí está. Puede repercutir de manera negativa en la salud. Pero dime, ¿eso podría ser el tema del texto? Tú de inmediato te dices, estimado maestro, maestra, no, porque en la capacitación me dijeron que el tema es general y esto es específico, es solo una parte. Entonces diría, esto no corresponde. No podría ser la letra A. La letra B que dice, el sueño y su relación con las enfermedades. A ver, es cierto que me puede hablar de esta parte, me habla del sueño y la relación que pueda tener con las enfermedades, ¿ya? Pero específicamente podría ser. ¿Pero acaso todo me habla así de su relación que tiene con las enfermedades? No, yo estoy leyendo y digo que no. No necesariamente me habla, o sea, una parte sí, pero tú sabes que el tema es general, no es específico, entonces digo no. ¿Qué dice acá? La importancia del
dormir bien. Ah, sí, porque me dice que cuántas horas duermes al día, ¿no? Y me dice, pues, qué es lo necesario que debe dormir un adolescente y un adulto y por qué. Entonces, podría ser la respuesta a la letra C. Podría ser. No la descarto ni la afirmo que es porque voy a ver qué dice la otra alternativa. A ver, los sueños y su relación con los pensamientos, mira, esto de aquí no tiene nada que ver con el tema. Entonces digo, no, esto es lo que voy a eliminar. Siempre el miedo nos coloca distractores, no tiene nada que ver. Por descarte, la única que queda sería la letra C. Entonces, de eso estoy hablando, de la importancia del dormir bien. Ahí está. Entonces, allí tengo yo mi respuesta, ¿ya? La importancia del dormir bien. Bien, estimados maestros, acá tenemos la C, claro. Vamos a continuar entonces con nuestra exposición y ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Ya ahora estamos en otra parte constitutiva de la estructura de un texto. Me refiero a la idea principal. Vamos a ver, aquí está. La idea principal. ¿Qué me dice de la idea principal? La idea principal es aquella que expone su contenido más importante de todo el texto. Ojo, ya no me habla de qué trata de forma general el texto, no, sino la idea principal es aquella que expone el contenido más importante del texto. Depende, porque a veces te piden la idea principal del texto, como a veces te piden del párrafo, ¿ya? Pero en sí expone el contenido más importante. Es la idea base, de la cual se derivan las demás ideas que conforman el texto que se llama secundaria. Mira, dice aquí que esta es la idea base. Ahí está, es la idea base. Y dice acá también que de estas se derivan, ojo, de estas se derivan, ¿qué se derivan? Las demás ideas, o sea, las demás ideas. ¿Y cómo se llaman estas ideas? Se llaman ideas secundarias. Se llaman ideas secundarias. Pero una característica importante, que esto tiene que ser sí o sí, tiene que ser una oración. Acá está, una oración. Y como toda oración debe contener un verbo, debe contener un verbo. Es lo que yo le había manifestado, que toda oración debe contener un verbo. Recuerda que hace un instante te había manifestado que el tema no tiene verbo, solo tiene frase nominal, pero la idea principal necesariamente debe tener un verbo. ¿Cómo reconozco la idea principal? Haciendo la siguiente pregunta, haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué o de quién se habla principalmente en el texto? Tú debes saber que en la idea principal debe estar contenido el tema. Porque ¿qué es la idea principal? El contenido más importante de un texto. ¿Y de qué se habla en el texto? Ah, de un determinado asunto. Entonces, de ese asunto tiene que decirse lo más importante. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver acá. Un ejemplo dice, el mimetismo, el mimetismo es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos. Ahí está. Si el texto es el mimetismo como tema, ya yo tengo que hablar lo más importante de ese tema. Mira, el tema aquí ha tenido que ser el mimetismo. Este es el tema, ya está. Toda idea principal debe tener al tema más un verbo más la información más importante. Ahí está. Esa es la idea principal. Entonces, ¿cómo resumo aquí la idea principal? La resumo con que este es el tema. A ver, la resumo así, que toda idea principal debe tener el tema. Ahí está. Ahí está el tema. Ahí está el tema.
Luego, ¿qué debe tener? Debe tener un verbo. Ahí está el verbo. Luego, ¿qué debe tener? El contenido más importante, más importante. Entonces, todo ello me da a entender que sí, cumple los requisitos para ser una idea principal. ¿Por qué? Porque te dije que toda idea principal debe tener el tema, acá está el tema, el mimetismo. Toda idea principal aquí dice debe contener un verbo, acá está el verbo. ¿Y qué dice? Acá, mira, ¿qué dice acá? Que expone el contenido más importante del texto. Acá está. Este es el contenido más importante de todo el texto. Está acá. Está acá, como acá está también que tiene su verbo. Ahí está. Entonces, lo que estamos viendo allí efectivamente cumple los requisitos para ser una idea principal. Ahora, acá, vamos a ver, tengo otro caso que podría tomarse como idea principal. Vamos a ver si cumple el requisito. ¿Qué dice? José Carlos Mariátegui analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista. A ver, se supone, o hemos de suponer, que en el texto me está hablando de José Carlos Mariátegui. Ahí está. Ese es el tema. Entonces sí puede ser idea principal porque ahí está el tema. Ahí está el tema. ¿Ok? Ahora, ¿qué debe tener? Debe tener un verbo. Aquí está analizó. Analizó es un verbo. Sí tiene verbo. Listo, vamos bien. A ver, vamos a borrar acá para que se note mejor. Ya, listo, ahora sí. Vamos a ver. ¿Tiene verbo? Sí tiene verbo. Ahí está, tiene verbo. Ahora, ¿cuál es su contenido más importante? Esta parte de acá, vamos a tomarlo como su contenido más importante. Entonces, si tiene tema, tiene verbo y tiene el contenido más importante de todo el texto del párrafo, entonces sí cumple con los requisitos para ser una idea principal. Bien, esa es la explicación teórica, estimados maestros. Ahora vamos a seguir con la parte práctica. Ya vamos a ver, todo le damos allí. Ah, perdón, aquí vamos a hablar, si hablamos de ideas principales, también vamos a hablar entonces de ideas secundarias. Ideas secundarias. ¿Qué son las ideas secundarias? Aquí tenemos, dice, las ideas secundarias. Las ideas secundarias son aquellas que explican, que desarrollan o complementan aspectos de la idea principal. Entonces, aquí tengo, son las que explican, acá está, explican. ¿Qué más? Son aquellas que desarrollan o complementan aspectos de la idea principal. ¿Ok? Luego, ¿qué dice aquí? Por ellos empleo, ¿para qué se usa? Esto es sumamente importante, maestro. ¿Para qué utilizamos las ideas secundarias? Para dar ejemplos, para ejemplificar, también para dar detalles de algo, para demostrar lo que se ha presentado como tesis, para justificar algo y para ampliar la idea principal. Para eso, porque ustedes saben que de una idea principal se derivan muchas ideas secundarias, muchas ideas secundarias. Ahora, como son ideas secundarias, estas no tienen autonomía, o sea, por sí solas no se van a entender. ¿Qué requiere? Requiere o depende de la idea principal para recién poder comprender, ¿no? Lo que me da allí a escribir, ¿no? Lo que está escrito en este texto. Puede prescindirse de algunas de ellas, claro. Supongamos esto un texto y un texto tiene varias ideas secundarias, yo tranquilamente puedo prescindir de algunas de ellas. Y no, porque yo prescinda de alguna de ellas, el texto no se va a comprender, no, igual, aún sea así, debo tener una idea general del texto, porque recuerda que es solo idea secundaria, ¿no? Solamente es para completar, para ejemplificar, para detallar, para demostrar.
etcétera. Pero yo retiro algunas, no perjudica para nada el entendimiento del tema del texto. ¿Ya? Listo. Bien. Ahora vamos nosotros a ver aquí, en esta diapositiva, cómo yo puedo reconocer la idea principal y la idea secundaria. Ahora, también es cierto que la idea principal, por lo general, se encuentra al inicio. Cuando la idea principal se encuentra al inicio, se podría decir que es un texto analizante. Cuando la idea principal está al final, que muy poco se da, más se da al inicio, cuando se da al final, podría decir que es sintetizante. Y cuando está en la parte del centro, podríamos decir que es un texto no alternante. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a ver, esos tres, hay otros tipos, lógicos, son cinco, pero vamos a ver los que más se presentan, ¿no? En el Mineo. Listo, vamos a ver qué dice acá. Dice, la posición de las mamas es variable a los mamíferos, es variable. Suelen ser abdominales o inguinales en la mayoría, pero son pectorales en los primates, los sirenios y los elefantes. Los damanes, aspecto de marmota y procedentes del África tropical. Tienen un par de mamas pectorales y dos pares inguinales. A ver, primero, si ustedes se dan cuenta, estimados maestros, la idea principal es esto de acá, que la posición de las mamas en los mamíferos es variable. Esta es la idea principal. O sea, todos los mamíferos no tienen la misma posición de las mamas. Por eso dice acá que condensa lo más importante del texto y por lo tanto se denomina idea principal. Pero luego me dice aquí que suelen ser abdominales, ¿no? En la mayoría son pectorales, ¿no? Luego dice que tiene un par de mamas pectorales y dos inguinales. Si tú te das cuenta, lo que está haciendo aquí en la parte inferior es explicando, ejemplificando por qué yo señalo que la posición de las mamas en los mamíferos es variable. O sea, lo que está debajo de la idea principal está explicando, está detallando por qué digo yo eso en la idea principal. Luego, ¿qué dice abajo? En caso muy curioso es el del coipo. Sus mamas están situadas a los lados del cuerpo. De este modo, la hembra de este gran roedor anfibio sudamericano que está extendiéndose por Europa puede amamantar a sus crías al mismo tiempo que nada. Ya está. Lo que estoy haciendo en un inicio es presentando que la posición de las mamas de los mamíferos son indistintas. Y de allí hacia abajo, todo esto me está ejemplificando por qué digo eso. Como dice acá, acá está señalando y dice, explica los detalles que se derivan de lo más importante. Ahí tenemos, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos ver cómo reconocemos una idea principal y una idea secundaria. A ver, luego, otro ejemplo que me permite reconocer la idea principal y la idea secundaria. El título del texto es ¿En qué consiste la esclavitud? Ahí está. ¿En qué consiste la esclavitud? Y luego me dice líneas abajo que la esclavitud es aquella situación donde una persona es tratada como propiedad de otra. A ver, ¿de qué estoy hablando? Yo estoy hablando, de hecho estoy hablando de la esclavitud. ¿Acá de qué me está hablando? Me está hablando de la esclavitud. ¿Y qué me dice aquí? Me dice es. Y si tiene es, sería un verbo. Entonces, ¿tiene tema y tiene verbo? Sí. ¿Y qué es lo que desarrolla luego? El contenido más importante, que es aquella situación donde una persona es tratada como propiedad de otra.
Ahí está. ¿Podría darse el caso que eso es una idea principal? Sí. ¿Por qué? Porque tiene el tema, tiene el verbo y tiene el contenido más importante. Bien, ahora, ¿qué dice en la parte inferior? Dice así, en este caso, la persona víctima de la esclavitud no ejerce su libertad para decidir por sí misma, no ejerce su libertad para decidir por sí misma. O sea, es una explicación de lo que está arriba. Por eso es tratada como propiedad de otro. Y consecuentemente es tratada como un simple objeto, o sea, propiedad de una persona. Por lo tanto, una de las formas más evidentes, o sea, es un ejemplo de lo que dice arriba, de violación de la dignidad y la libertad de los seres humanos. O sea, al ser sometida como propiedad de otra persona, ¿no? Podemos ver que es uno de los casos evidentes de cómo se violan los derechos de las personas. ¿Qué dice abajo? La Constitución Política del Perú prohíbe expresamente la esclavitud. Lo prohíbe. Si bien esta práctica está prohibida, todavía existen formas de esclavitud a las cuales se le conoce como trata de personas. Entonces, lo que abajo está haciendo, debajo de la idea principal, lo que está haciendo es explicando, detallando mejor la idea principal. Ahora, te das cuenta que el tema es la esclavitud y está presente en el título, es de lo que estoy hablando en el texto, que es el tema, y también es una parte constitutiva de la idea principal. Ahí está. Bien, estimados maestros, vamos a continuar con nuestra diapositiva. Y ahora tengo aquí otro caso que dice el Alzheimer. Vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer. El Alzheimer es una enfermedad senil. Vamos, dice así, el Alzheimer es una enfermedad senil, como consecuencia de una degeneración y muerte de las neuronas. La pérdida irreversible de estas células nerviosas vienen asociadas a trastornos cognitivos, como cuáles pérdida de lenguaje y razonamiento lógico, anulación de la capacidad de orientación y reconocimiento. Entonces, pérdida de lenguaje, el razonamiento lógico, anulación de la capacidad de orientación y reconocimiento e impedimento para la realización de las tareas más simples. Lo que dice aquí, ¿ya? Que la pérdida irreversible de células nerviosas viene asociado a trastornos cognitivos como pérdida de lenguaje, es simplemente una forma de detallar, de ampliar más la información. ¿Qué me dice acá abajo? Me dice que la enfermedad es irreversible y puede llevar a la muerte por un periodo, en un periodo de 4 a 16 años. ¿Qué más me dice? Que su incidencia aumenta con la edad. O sea, cuanto más edad tienes, eres más propenso al Alzheimer. Y no es rara a partir de los 60 años. A los 80 años afecta a un 30% y a los 90 años afecta a casi la mitad de ancianos el Alzheimer. Los familiares son quienes más sufren, familiares son quienes más sufren al notar que el enfermo va deteriorándose hasta llegar a ser íntegramente dependiente de los demás, como si se tratara de un niño. Listo, estimado maestro. La pregunta que se hace usted, ¿de qué me está hablando el texto? De frente el Alzheimer. ¿Ya? Eso que usted ha encontrado lo va a buscar. Aquí dice Alzheimer, 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 Alzheimer. Listo. Usted se dice entonces, total, las 5 alternativas presentan el tema, que es el Alzheimer. Pero si estos presentan el tema, tengo que ver cuál es el contenido más importante. A ver, aquí ya tengo respuestas. La B me dice, la C, vamos a ver. Dice que es un mal que tiene como consecuencia la muerte de las neuronas. Podría ser, podría ser. Ya, yo digo, no lo descarto, porque dice que es un mal que tiene consecuencia la muerte de las neuronas.
Ojo, todos tienen verbo, ¿ah? Miren, todos tienen verbo. Es, 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 origina, todos tienen verbo. Entonces, todos tienen el tema, todos tienen verbo. ¿Ok? Todos tienen verbo. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Es una enfermedad de la senectud, cuyo origen radica en la alteración y muerte de las células nerviosas. Ah, esto tiene un contenido más importante, más importante, ¿ya? ¿Por qué? Mira, dice, mira lo que dice acá. Consecuencia, muerte de las neuronas, muerte de las células nerviosas. O sea, en el fondo es lo mismo. Por lo tanto, entonces yo me digo, la A no podría ser respuesta, porque ya tiene lo mismo en la B. No podría ser la A entonces. Vamos a la C. El Alzheimer es una enfermedad, sí es cierto, que degenera en la muerte de neuronas, es cierto, pero mira lo que dice acá. Mira lo que dice acá. Que degenere la muerte de neuronas. Y mira lo que dice acá, muerte de células nerviosas, que las neuronas. O sea, me parece que esto de acá, ¿no? También lo vamos a descartar. Lo vamos a descartar. Paso a la letra D. ¿Qué dice la D? El Alzheimer origina la muerte cerebral irreversible, ¿ya? Pero eso no es lo más importante. Eso no es lo más importante. Yo también digo que no es. Luego, el Alzheimer es consecuencia de trastornos cognitivos, también es algo secundario. Entonces, ¿qué es lo que más yo debo saber del Alzheimer? Primero, que es una enfermedad propia de la senectud. Eso es lo primero. Decir que las personas con edad avanzada son más propensas a la enfermedad del Alzheimer. ¿Y luego de qué me está hablando? Origen, ¿ya? ¿En qué radica el origen? En cambio, en este caso, ¿no? Por acá, las demás no tienen lo que posee el ave. Lo único que la C dice que es una enfermedad, mira, acá también está lo mismo, mira, es enfermedad, acá también dice que es una enfermedad. Ahí está. Que degenere la muerte de neuronas es lo mismo que está. La muerte de neuronas. En conclusión, la C está contenida en la B. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Nuestra respuesta sería la letra B. Ahí está. De esa manera, entonces, hemos encontrado muy bien, estimados maestros, que me están eh, dando a conocer sus respuestas a través del chat. Ahí está, estimado maestro. No, ahí tenemos nosotros entonces. ¿Ya? Bien. Luego vamos a pasar a otra de nuestras diapositivas. Vamos a pasar a otra de nuestras diapositivas. Hasta aquí, estimado maestro, si hubiera alguna consulta, a ver, otro ejemplo. Vamos a leer. ¿Qué dice? El paradigma tradicional, ya. El paradigma tradicional respecto de aquello que hoy llamamos liderazgo, centrado como lo está en las varias funciones de guía y dirección del líder así, entre comillas, su preeminencia y la sumisión de los demás ante él ha tenido muchas expresiones teóricas en el tiempo. Una de las principales fue la propuesta, o sea que, ¿cuáles son las principales? Las expresiones teóricas en el tiempo. Y una de ellas, ¿cuál fue?
fue la propuesta de Platón. Ahí está. Una de ellas fue la propuesta de Platón. ¿En dónde? En la República. Ahí está en su libro La República. En la República. De las sociedades humanas deben ser regidas por filósofos, reyes, guardianes del Estado, educados expresamente para ejercer como tales. Dice Sócrates, cuanto más importante es el cargo de estos guardianes del Estado, tanto mayores deben ser el cuidado. Mira lo que decía Sócrates, ¿ah? Esto es lo que decía Sócrates. Debe ser el estudio y el tiempo que a ellos se le consagre. Listo, ya está. ¿Cuál es la idea principal? A ver, yo voy a ir analizando acá y ustedes me dicen la respuesta. A ver, de este texto que dice el paradigma tradicional, ¿cuál de ellos es la idea principal, estimados maestros? A ver, ¿cuál es la idea principal? Ya, a ver, vamos, espero sus respuestas. Aquí me está hablando del modelo tradicional respecto a lo que llamamos liderazgo. Entonces, vamos a ir marcando algunos conceptos básicos de lo que llamamos liderazgo. Centrado, como lo está, en varias funciones de guía y dirección del líder. Estamos hablando de líder. De su preeminencia, la sumisión y las expresiones teóricas a través del tiempo. Luego dice una de las primeras propuestas teóricas sobre Platón, ¿no? Que dice Platón en la República, que las sociedades humanas deben ser regidas por filósofos. A ver, no hay respuesta. No hay. Ya, vamos entonces a analizarlo. A ver, aquí, ¿qué dice acá? A ver, ¿el liderazgo propicia la sumisión de los demás? ¿El liderazgo propicia la sumisión de los demás? A ver, si dijera eso, que está acá, mira, acá está, acá está, ahí está. Y la sumisión de los demás ante él. Eso podría ser lo más importante. A ver, que tengo aquí las ideas. No, me dicen que no. Claro, esto no podría ser lo más importante. No, porque cuando dice aquí sumisión, esto que dice sumisión ya no podría ser lo más importante. ¿Los cargos estatales requieren más tiempo para estudiar? Tampoco, tampoco, porque yo tengo que ver que la palabra clave aquí es líder, liderazgo. Y cómo se ha conceptualizado el liderazgo a través del tiempo, desde Platón, desde Sócrates. Aquí tenemos nosotros, miren, aquí tenemos nosotros dos filósofos, Platón y Sócrates. Y ellos cómo conceptualizaban al líder, al liderazgo. Entonces la B no podría ser. ¿Qué dice la C? La C dice, la idea del líder, está bien la idea del líder, ¿no? Como guía, tiene variantes históricas, claro, porque dice expresiones teóricas del tiempo, o sea, varias. Uno de ellos es Platón y otro de ellos es Sócrates. Entonces podría ser esta letra C. ¿Qué dice la letra D? Platón valoraba la protección real del líder estatal. Eso no tiene nada que ver acá. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces sería letra C. Ya está. Bien, estimados maestros, me decían también por acá la C, sí, acá varios colegas en el chat me colocaban la C como respuesta. Bien, vamos acá, un último texto que tiene que ver con la idea principal. Ahí está. Para seguir creciendo, el Perú necesita ser más competitivo. A ver, vamos a ver acá que dice, para seguir creciendo, ¿qué es lo que sucede? El Perú necesita ser más competitivo.
Para esto es imprescindible mejorar la calificación y educación de nuestros profesionales, técnicos, obreros. Como hemos señalado en repetidas oportunidades, la clave está en la educación. Ojo, aquí está la clave. La clave está en la educación. O sea, para que el Perú sea más competitivo, hay que dar mejor calificación y educación de nuestros profesionales. Si queremos tener mejores alumnos, debemos tener maestros más capacitados, ¿no? Esa es la clave, dice, para el éxito y está pues en la educación. Así lo demuestran, miren, prueba de ello es que así lo demuestran históricas de superación, historia de superación de quién, de Japón, Corea, Singapur y de vecinos como Chile. Entonces, al decir y así lo demuestran, esto sería una idea secundaria, pues, ¿no? Porque es la explicación de lo anterior. Incluso nuestro espectacular desempeño en la última década estuvo acompañado de la formación de cuadros gerenciales y técnicos, realizada en gran medida por universidades e institutos privados. La importancia de la educación para el crecimiento ha sido reconocida por importantes grupos empresariales peruanos que han apostado así por invertir en este campo delicadamente. Hoy, la inversión privada en este rubro asciende al 3% del PBI, el mismo monto que destina el Estado. Por tanto, el 6% del producto ya se invierte en educación. Aún así, los retos son inmensos, perdón. Uno de ellos es el escaso hábito. Mira, ¿cuál es uno de los retos? Acá está. ¿Cuál es uno de los retos? Uno de los retos es el escaso hábito de lectura de los peruanos. Este es uno de los retos. Si nosotros queremos ser un país desarrollado, que el Perú siga creciendo competitivamente, debemos mejorar la calidad de educación de los profesionales, porque ellos podrán tener, pues, ¿no? Esto redundar en beneficio de la población peruana. Y la clave está en la educación. Hay colegios, perdón, hay países que han apostado, ¿no? Han apostado por la educación y que destinan buena parte de su PBI en la educación. Entonces, dice que ejemplo de esta historia de superación ha sido Japón, Corea, Singapur, países vecinos como Chile. Muy bien, ya hemos leído, entonces ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la idea principal? Me está pidiendo acá, mira. Ahí está. ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver, maestros, a ver, por favor, sus respuestas al chat. Vamos, maestros, sus respuestas al chat, por favor. A ver, ahí ya tengo una respuesta, estimado maestro, muy bien. Las respuestas entonces al chat. Ahí estamos leyendo sus respuestas. A ver, me dicen la A. Esa es la idea principal, la A. Todos me afirman que es la A. Vamos a ver entonces. Para seguir creciendo, que esa es la idea, para seguir creciendo, acá está. Vamos a borrar un ratito. A ver. Para seguir creciendo, el Perú necesita ser más competitivo. El Perú necesita más ser competitivo. Para esto es imprescindible mejorar la calificación y educación de nuestros profesionales técnicos y obreros. Ah, esto es correcto. Esto está en el texto. Vamos a ver
no porque esté necesariamente va a ser lo más importante. De repente puede haber otra idea que esté en el texto y es más importante. Vamos a jerarquizar ideas. Por eso el texto se llama jerarquía textual, el tema, perdón. Estructura del texto, jerarquía textual. ¿Qué dice el otro? Dice, nuestro espectacular desempeño en la última década estuvo acompañado, no, esto no tiene nada que ver. Lo elimino. La C. ¿Qué dice la C acá? La importancia de la educación para el crecimiento ha sido reconocido por grupos empresariales. Sí, pero no es tan importante como lo que dice la A. La C, hoy la inversión privada está hablando solo de una parte. Está hablando de la inversión privada que asciende al 3.3 del PBI y monto que destina el Estado. Tampoco. Ahí está. Efectivamente, la respuesta es como mencionaron ya nuestros maestros, la respuesta es la letra A. Ahí está, estimados maestros. Ese definitivamente es nuestra respuesta. Bien, tenemos acá ahora, vamos a pasar a el título, ¿ya? Y esta es la última parte de la estructura de un texto. Estamos hablando del título. ¿Qué es el título? Ya explicamos lo que era el tema, lo que era la idea principal. Ahora vamos a explicar lo que es el título. ¿Qué es el título? Dice allí que el título es la palabra o frase con que se da a conocer el asunto del texto. O sea, el asunto del texto, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser el asunto del texto? Viene a ser el tema, ¿no? El asunto del texto viene a ser el tema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me dice, ¿no? Eso es lo que me dice. Que es la palabra o frase con que se da a conocer el asunto del texto. Pero ya no de manera general, sino de forma específica. Vamos a ver qué me quiere decir entonces acá. Me dice que es una palabra, es una frase. Ahí está. Con que se da a conocer, ¿qué se da a conocer? Se da a conocer el asunto del texto. O sea, hablar del asunto del texto es hablar entonces del tema. Pero ya no va a ser de manera general. Lo importante es que aquí se hace de manera específica, detallando, ¿no?, el asunto que va a englobar a todo el texto, porque ese es el título, estimado maestro. Un buen título es aquel que debe englobar a todas las partes del texto. Si ese título probable abarca el primer párrafo o abarca el segundo o solo el primero y segundo y no el resto, entonces ese no podría ser un buen título, porque el buen título es aquel que comprende y que abarca todo, todo, ¿ya? ¿Qué es lo que yo puedo decir acá? Que el título carece de verbo. Nunca tiene un verbo conjugado, jamás carece de verbo. Entonces, con esto quede claro que tanto el tema como el título va a carecer de un verbo. ¿Cómo voy a reconocer el título? Así como tenía una pregunta para la idea principal, para el tema, el título digo de esta manera. ¿Qué idea precisa lo leído? ¿Qué idea precisa lo leído? ¿Ya? ¿Qué idea va a precisar acá lo leído? A ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, tengo aquí ejemplos de título. Voy a ver que tengo ejemplos de título. ¿Ya? Dice, ejemplo de título, el mimetismo como medio de autoprotección animal. A ver, vamos a ver si realmente reúne los requisitos para ser título. A ver, para que ser título, ¿qué debe tener? Debe tener el asunto, el tema. Vamos a ver si acá tiene el tema. A ver, ¿el tema cuál es? El mimetismo. Ah, sí tiene. Miren, ya, sí tiene el tema.
Sí lo tiene. Ahí está. El tema es el mimetismo. Ahí está. Ese es el tema. Como medio de autoprotección animal, ese es algo específico, ¿sí? Es algo específico, pero para que sea título hay algo importante que dice que nunca tiene un verbo, nunca tiene un verbo. Vamos a ver si realmente no tiene verbo. A ver, ¿qué digo yo? Como medio de autoprotección animal. ¿Tiene verbo? No tiene verbo. Ah, no tiene verbo. Ok, no tiene verbo. No tiene, no tiene verbo. Entonces, como no tiene verbo, sí reúne los requisitos para ser título. ¿Por qué? Porque no tiene verbo. Luego, vamos el siguiente ejemplo. José Carlos Mariátegui y su visión socialista del Perú. A ver, ¿cuál es el tema? José Carlos Mariátegui. ¿Cuál es lo específico que está señalando aquí? ¿Cuál era su visión socialista que tenía del Perú? Te pregunto, ¿tiene verbo? No tiene verbo. Entonces, como no tiene verbo, yo diría, pues, si no tiene verbo, entonces eso no podría ser idea principal, porque no tiene verbo. Tampoco, ¿no? En este caso, esto de aquí sería el título. ¿Por qué es el título? Porque tiene el tema y no tiene verbo. Ya tiene el tema y no tiene verbo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, de esa manera nosotros vamos observando, ¿no? Vamos observando, ya aquí vamos observando cuando nosotros podemos darnos cuenta que es un título, ¿ya? Observemos, estimados maestros, vamos a borrar, porque aquí tengo otro ejercicio más. Ahí tengo otro ejercicio más. ¿Qué dice el siguiente ejercicio? Dice así, dice así. Características del calentamiento global. ¿Cuál es el tema? El tema tiene que ser el calentamiento global. Ese es el tema. Ahora, ¿qué es lo específico de este tema? Me está hablando de las características. Ahora, ¿tiene verbo? No tiene verbo. O sea, no tiene verbo y sí engloba el tema. Por lo tanto, sí es el título. Entonces, cuando ustedes vean cómo hallar un título, lo primero que ustedes tienen que decir es que no debe tener verbo, que debe tener el tema o asunto y debe especificar algo de lo que estamos leyendo y que comprende todo, que engloba todo. Bien, estimados maestros, vamos a pasar ahora con nuestro siguiente ejemplo. Vamos a ver nuestro siguiente ejemplo aquí, nuestra diapositiva que me voy a ver cuando se trata de un título. Cuando se trata de un título. Ya, a ver, vamos a ver aquí. ¿Qué dice? La tuberculosis. La tuberculosis. La tuberculosis, la tuberculosis está causada por el Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria que se transmite mediante la inhalación de secreciones húmedas que una persona infectada ha lanzado al aire al toser. Aunque la TBC es una infección de los pulmones, las bacterias entran en el torrente circulatorio e infectan otros órganos. La infección por TBC progresa en dos estadios, uno primario y otro secundario.
existiendo algunas veces un estadio es ahí, ya no es estadio, la palabra correcta es estadio, ¿ya? Un estadio de latencia entre los dos anteriormente mencionados. Durante el estadio primario, las bacterias residen en el tejido pulmonar y otros en lugares del cuerpo. Durante esta etapa, la mayoría de infectados no presentan síntomas. Las defensas naturales del organismo son activadas para producir anticuerpos a fin de luchar contra la infección. Si dichas defensas tienen éxito, las bacterias quedan aisladas dentro de una cápsula y la infección no progresa. La persona se halla entonces en el estadio, aquí ese estadio, vuelvo a repetir, de latencia. No obstante, las bacterias todavía están vivas, están vivas y pueden escapar activándose posteriormente. Esto puede ocurrir cuando el sistema inmune se deteriora a causa de enfermedades, mala alimentación, ciertas drogas, infección o el virus del SIDA. Ya está. ¿De qué estamos hablando? Es lógico darme cuenta que estamos hablando de la tuberculosis. ¿Ya? Estamos hablando entonces aquí de la tuberculosis. De eso estamos hablando. De la tuberculosis. Ya está. Sigo. Vamos a ver la otra parte del texto. ¿Qué dice la otra parte? El estadio secundario, etapa activa, estoy hablando de la otra etapa porque estamos hablando de la tuberculosis y me hablé ya de la primera etapa, ya hablé de ello, de la primera etapa. Ahora estamos hablando de la segunda etapa o estadio segundo, que es la etapa activa. Comienza, dice, varios meses después del estadio primario, si las defensas corporales no han logrado su propósito. Las bacterias comienzan destruyendo el tejido corporal, en particular el pulmonar. Los síntomas incluyen febrícula, pérdida de peso, fatiga y sudoración. Estos son los síntomas cuando ya están en el estadio secundario. La TBC pulmonar provoca que una tos crónica seca inicialmente, pero más tarde produce un esputo que contiene sangre y pus. Los síntomas también aparecen en otras áreas de las cuales se han diseminado las bacterias. Muy bien, en primer lugar, yo me hago la pregunta, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la tuberculosis, de la tuberculosis. Entonces, como yo sé, recuerda cuáles eran los requisitos para que sea un título. Requisito que debe tener el tema. Ya está. Requisito número 1 debe tener el tema. Requisito número 2 que no debe tener verbo, no debe tener verbo, no debe tener verbo. Y también requisito número 3 que debe hablar de manera específica en singular que englobe todo el texto. Ahí está. Esto sería entonces lo que yo debo considerar para el tema. A ver, el tema, que es lo primero que voy a hacer, lo que me hable de tuberculosis. Eso es lo primero. A ver, tuberculosis, ya. Tuberculosis, 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 tuberculosis. Si yo lo busco de esta manera, voy a decir, ninguno es porque todos tienen tuberculosis. Pero ¿de qué estoy hablando yo? De las etapas de la tuberculosis. Etapa de involución podría ser la infección de las defensas, ¿no? A ver, esto yo digo, no, esto no es la infección de las defensas, no, elimino la B. La tuberculosis y su fase de desarrollo, me parece que esto sí, me parece que sí estamos hablando de las fases que se desarrollan, ¿sí? Porque al hablar de fases hablamos de los estadios primarios, estadios secundarios. Me parece que eso sí. ¿Qué dice la D? Los efectos de la tuberculosis en los pulmones. Sí, pero eso es algo que solamente es un aspecto
como un subtema y no puede ser el título, porque el título debe contener el tema. Y el tema no es efecto de la tuberculosis, sino las etapas de la tuberculosis. Por lo tanto, la D tampoco es. La E, la forma de contagio. Sí, pero esto es secundario. No. Entonces, entre la etapa de involución y la tuberculosis y sus fases, la respuesta sería entonces aquí, ¿no? La respuesta sería la tuberculosis y sus fases de desarrollo. Ahí está. Esa sería la respuesta. Ya, estimados maestros, ahí tenemos, estimados maestros, la respuesta. Ya, vamos a ver qué nos decían aquí los maestros. La C, claro, maestros, muy bien, coincidimos que era todos, me dicen la C, efectivamente, ¿no? Entonces, lo que estamos desarrollando en estos momentos son las estrategias que nosotros debemos tener en cuenta para poder desarrollar un texto en cuanto a su estructura, en cuanto a su estructura. Ahí está. Bueno, aquí ya está con el título, está con la respuesta. Pasamos a otro entonces. Ahí está, el alcoholismo. Ya, a ver, vamos a ver el alcoholismo. Vamos aquí. Mira, aquí ya hacemos una lectura más rápida, ¿no? Hacemos una lectura más rápida porque ya tenemos pues un concepto de cómo desarrollar. El alcoholismo. A ver, ¿qué dice acá el alcoholismo? ¿En qué consiste? En un consumo excesivo de la forma prolongada. Ya. A ver, dice que es un consumo excesivo del alcohol de forma prolongada y con dependencia del mismo. Dice que es una enfermedad crónica producida por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, lo que actual interfiere en la salud física, mental, social y familiar, así como las responsabilidades laborales. Ya está. Existen dos tipos de dependencias de esta adicción. ¿Cuál es? La física y la psicológica. Y acá te habla de la física. La física se revela con síntomas muy claros como la tolerancia, cada vez mayor, el alcohol y enfermedades asociadas con su consumo. El efecto directo del alcohol en el sistema nervioso es la depresión, como resultado de la disminución de la actividad, la ansiedad y tensión. Incluso un pequeño nivel de alcohol dentro del cuerpo retarda las reacciones, la concentración y el juicio empiezan a empeorar. En cantidades excesivas, el alcohol produce intoxicación y envenenamiento. El alcohol también afecta a otros sistemas corporales. Puede aparecer una irritación del tracto gastrointestinal con erosiones en las paredes del estómago debido a las náuseas y vómitos. Las vitaminas no se absorben bien y esto ocasiona deficiencias nutricionales en los alcohólicos de larga evolución. También ocasionan problemas en el hígado, que es la cirrosis hepática. El sistema cardiovascular se ve afectado por las cardiopatías. También puede aparecer una alteración sexual que causa una disfunción en la erección del pene en el hombre y una desaparición de la menstruación en la mujer. El consumo del alcohol durante el embarazo puede causar problemas en el desarrollo del feto, lo cual produce el llamado síndrome fetal de alcohol. Listo. Seguimos acá. Y ahora tengo la siguiente parte. ¿Qué dice? El desarrollo de la dependencia del alcohol, a ver, el desarrollo de la dependencia del alcohol puede producirse entre los 5 y 25 años progresivamente. Primero se desarrolla la tolerancia al alcohol. Esto ocurre en personas que son capaces de consumir una gran cantidad de alcohol antes de que se noten los efectos adversos. Después de la tolerancia aparecerán los lapsus de memoria. Más tarde aparece la falta del control de beber y la persona afectada no puede permanecer sin beber. Lo necesita para poder desarrollar su vida diaria. No hay una causa definida para el alcoholismo, pero hay factores que pueden jugar un papel en su desarrollo.
Es más probable el desencadenamiento del alcoholismo en personas con algún familiar alcohólico, que en otras no lo tienen. No se conoce la razón exacta. Esta puede deberse a anomalías genéticas o bioquímicas. Entre los factores psicológicos incluye la necesidad de consuelo para la ansiedad, conflictos en las relaciones personales, baja estima personal, etc. Los factores sociales incluyen la facilidad de consumo de alcohol, la aceptación social del consumo de alcohol, estilos de vida de estrés, etc. Ahí está. Vamos acá a la pregunta. ¿Cuál es el título? Ojo, aquí me va a preguntar acerca del título más adecuado para el texto. A ver, estimados maestros, ¿cuál es a su criterio el título? ¿A, B, C, D o E? A ver, el título más adecuado. Ninguna tiene verbo, así que todos podrían ser probables títulos. ¿Ya? ¿Cuáles podrían ser entonces? A ver, demos una mirada rápida. En esta segunda parte nada más. Aquí me habla del desarrollo de la dependencia, la edad en la que puede ser, ¿no? Primero se desarrolla la tolerancia, después de la tolerancia aparecerá el lapsus de memoria, luego ya se hace adicto. No hay una causa definida, dice, para el alcoholismo no hay una causa definida, pero sí hay factores que pueden jugar un papel en su desarrollo. Por ejemplo, en personas con algún familiar alcohólico, ¿no? Que en otros no lo tienen. Por eso no se conoce una razón exacta. Puede ser algo genético, bioquímico también. También, entre otras las causas, puede ser la necesidad de consuelo para ansiedad, conflictos. Los factores sociales incluyen también el consumo de alcohol. Ya, entonces, hasta ahí nos vamos dando una idea, ¿no? Pasamos al... Ahí está. Aquí, ¿qué me decía? A ver, aquí me hablaba en qué consiste el alcoholismo. ¿Qué era el alcoholismo? Que es una enfermedad crónica. ¿Por qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? Hay dos tipos de dependencia, ¿no? Ya, muy bien. Ya, ahí está. Ahora sí, maestro, ya tenemos aquí una revisión rápida. Uy, hay ideas diversas. Me dicen la B, la D. A ver, la B, está la B. Vamos a ver aquí, estimado maestro. Vamos a ir eliminando. A ver, ya vamos a ir eliminando. Ya la B. A ver, problemas derivados de consumo es una parte, es específico. Y si es específico, no es respuesta. Estudios sobre alcoholismo, de eso no me habla. Las nuevas teorías tampoco. Entonces la respuesta está entre la B y la C. El alcoholismo, definición, consecuencias y prevención. No me habla de la prevención. Entonces, lo que me tendría yo aquí como respuesta, como algunos ya me han mencionado, sería la letra B. El alcohol causa y efectos de su abuso. Listo. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí, estimados maestros? Sería la letra B. Muy bien, estimados maestros. De esta manera nosotros hemos llegado pues a la finalización de esta ponencia del día de hoy, cuyo tema es la estructura de un texto. ¿Qué es lo que nosotros estamos abocándonos el día de hoy? En que los maestros, los espectadores, aquí presentes en la sala, puedan conocer la importancia de las estrategias que nosotros vamos a emplear para reconocer, ¿no?, la estructura, cuál es un tema, cuál es un subtema, una idea principal, una idea secundaria y cómo reconocer el título de un texto, ¿ya? Ese era el propósito del día de hoy. Espero pues haber contribuido
¿no? Con mi granito de arena a poder clarificar algunos conceptos y sobre todo las estrategias que nos permitan abordar cualquier tipo de lectura. Ya, estimados maestros, a ver si hubiera alguna consulta, alguna pregunta, estoy guiando para poder contestarles. Caso contrario, estaríamos dando por terminada nuestra ponencia del día de hoy. ¿Alguna consulta, maestros? Ya, maestra María del Pilar se despide, la maestra. Maestra Yanina, buenas noches, nos vemos. Al parecer no hay preguntas, ¿verdad, maestros? Entonces, al no haber preguntas, agradecerles a cada uno de ustedes, ¿no? La atención que me han prestado en este tiempo que hemos estado aquí, ¿no? Inmersos en la explicación de este tema. Ya, estimados maestros, entonces, quien le habla, el profesor Edgar Ortiz Pachas, le da, no todos ustedes, pues el saludo correspondiente de buenas noches a nombre de el Centro de Capacitación José Carlos Mariani. Y su maestro Edgar Ortiz le dicen hasta la próxima. Nos vemos. Chao, maestros. Cuídense.